Bien, bueno, buenas tardes para todos, para todas. Ya estamos transmitiendo en vivo a través del Facebook de La Indija Ediciones. Estamos todos ahí esperando que un ratito que la gente se conecte, que vayamos llegando. eh, Hoy a las 4 de la tarde, porque bueno, estamos con Asun, Miguel y Brígida desde España, allá ya cerca de él. Ya son las 9 de la noche. Así que ahí estuvimos coordinando un poquito tema de horarios para poder hacer esta presentación. Bueno, como les decía, estamos desde Paraná, Entre Ríos, en Argentina. Mi nombre es Laura Martín Sitz. Y bueno, desde nuestra editorial es una enorme alegría presentar hoy este libro que es Saberes al Margen, Notas para un análisis institucional, eh, de Asun Pie Balaguer y Miguel Salas Oneira, también con la presentación hoy de Brígida Cristina Maestres Useche, así que les damos la bienvenida. Nos parece profundamente valioso, digamos, que este libro circule hoy en nuestros territorios, no solo porque sus temas dialogan también de lleno con los debates que atravesamos en nuestras instituciones como escuelas, hospitales, universidades, organizaciones sociales, sino también porque propone herramientas conceptuales para pensar, yo diría casi sin recetas, ¿no? Con otros ritmos y otras preguntas. Así que bueno, tampoco, o también no es menor para nosotros como editorial publicar, digamos, autores y autoras de otros territorios, porque bueno, cuando los lazos se construyen desde la reciprocidad, desde el diálogo y desde la escucha mutua, nos enriquecemos todos. Em, entonces, en este sentido, la publicación de este libro es un gesto también político, si se quiere, una forma de tejer redes entre quienes pensamos las instituciones, por ahí no como aparatos estancos, sino como espacios justamente vivos, conflictivos, atravesados por lo social. Eh, Así que bueno, nos queda agradecer nuevamente y muy especialmente a Zunia Miguel por confiar una vez más en nosotros. Y bueno, digo una vez más porque ya tenemos un libro publicado de ellos junto a Carmen Morán de Castro, que es La locura revelada, bases para un acompañamiento socioeducativo en salud mental, que fue publicado en 2018, si no me equivoco. Así que bueno, gracias por abrir nuevamente las escrituras y compartirlas con quienes habitamos estos territorios, y especialmente a Brígida por aceptar también acompañar esta presentación. Los voy a presentar formalmente y le voy a dar la palabra a Brígida para que comience, ¿sí? Así que bueno, hoy estamos con Asun Pie Balaguer, doctora en Pedagogía por la Universidad de Barcelona, diplomada en Educación Social por la Universidad Ramon Llull. Actualmente es profesora agregada de los estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universitat Oberta de Cataluña. Es miembro del grupo de investigación CareNet. Su trayectoria de investigación se centra en los estudios feministas de la discapacidad, la antropología médica y la pedagogía crítica. Miguel Salas Oneira, doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Barcelona, educador social por la Universidad de Santiago de Compostela y licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad de Vigo. Actualmente es profesor en los estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universitat Oberta de Cataluña. Su trayectoria de investigación se centra en la actuación educativa vinculada a la gestión social del sufrimiento. Brígida Maestres Useche, socióloga por la Universidad Central de Venezuela, doctora en Psicología Social por la Universidad Autónoma de Barcelona, profesora de Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación e investigadora del grupo de investigación CareNet de la Universitat Oberta también de Cataluña. Su recorrido de investigación se basa en el estudio de la institucionalidad política y sus repercusiones en la construcción de la subjetividad y en las condiciones de la existencia y producción del ser. Se inician con los estudios sobre corrupción y ciudadanía en Venezuela, posteriormente sobre institucionalidades invisibles y conflicto político. En Venezuela transita por los estudios sobre las políticas de salud y política penitenciaria en Cataluña y Europa, y en la producción del nosotros y la subjetividad en los documentos de justicia transicional en el Estado español. Desde hace tiempo desarrolla una investigación sobre resignificación y ontología de la baja visión, en la que destaca un análisis crítico sobre los efectos de la institucionalización de la baja visión en términos de falta o carencia.
Su apuesta es por resituarla como una estética y una episteme sobre lo real, lo cual ha supuesto y supone un cuestionamiento férreo a la institucionalidad médica y rehabilitadora. Así que bueno, bienvenidas, bienvenidos para los tres acá a este espacio donde vamos a estar conversando, decirle también a la gente que nos está escuchando y viendo a través de las redes que pueden hacer comentarios, dejar sus comentarios, si quieren también tienen preguntas, de manera que podamos hacer de esto también algo dinámico. Bueno, Dígida, te cedo la palabra. Hola, buenas tardes en cualquiera de los casos y territorios. Muchísimas gracias, Laura, y a la editorial Endija por permitirme de verdad esta oportunidad de estar aquí presentando a mis compañeras Asun y Miguel. eh, que bueno, para mí es un honor a ellas también. Gracias, evidentemente, por haberme invitado a hacer esto. Me hace muy feliz presentar este libro, concretamente el de el libro que presentamos hoy, precisamente porque desde mi punto de vista, eh, en su condensa, digamos, o sea, para mí como o sea, un recorrido en un proceso del pensamiento crítico sobre las instituciones en su entrecruzamiento con la salud mental, que a pesar de, o gracias a hacerlo en 92 páginas, realmente es un gran esfuerzo y un gran ejercicio como decirte, de academia y de profesionalidad poder hacerlo de una manera tan elocuente en tan poco tiempo, ¿no? En un espacio tan corto, lo cual ya denota, digamos, la trayectoria de las autoras, ¿no? Que, que bueno, a mí me gustaría, antes de entrar en la estructura del libro, precisamente, digamos, hacer lo que nos gusta hacer, que es ponerle bastante oralidad a este libro, ¿no? Hablar de su espíritu, ¿no? Y me gustaría que obviamente fuera de parte de la voz de Asun y de Miguel, porque fíjate que el capítulo, el libro tiene 7 capítulos, ¿no? Entonces el primero son lo que se llaman las aperturas y el último se llama Transgredir la pedagogía. Y entonces, claro, aquí hay, digamos, en sus aperturas, fíjate, ya lo dirigen a los profesionales a profesionales de la educación y profesionales en general, y apuestan por una transgresión, ¿no? Entonces, mi, mi- a mí me gustaría mucho que tanto Ason como Miguel nos hablaran de lo que algunas conocemos de su trayectoria, pero que es realmente lo que hay en el espíritu del libro, ¿no? Y lo que hay no solo en el espíritu, sino en el contenido y en todo. Entonces me gustaría que ellos hablaran precisamente de quiénes son ellas en relación a este libro, que es un libro que tiene un registro académico, pero sin embargo es un registro de divulgación, pero a la vez es un registro y es una apuesta por incorporar una mirada investigadora en la práctica profesional. Y este entrecruzamiento tiene una razón de ser en la trayectoria de ellas. Entonces me gustaría, la pregunta concreta que yo le hago a cada una es este libro, o sea, ¿cuál es la trayectoria que han tenido ustedes para que este libro tenga sentido y lugar hoy en estos 3 entrecruzamientos? Y por qué concretamente esa interlocución con la educación? ¿Qué es lo que está pasando? Que este libro es tan necesario. Cualquiera de las dos, por favor. Bueno, Kitina, Kitina, Brígida, alias Kitina, muchas gracias primero por aceptar la invitación, porque son las 9:00 y pico ya de la noche en España y esto es un esfuerzo, pero me hace muy feliz que hayas aceptado por muchas razones, porque eres amiga mía, porque te quiero y porque tienes un recorrido, digamos, un saber vinculado precisamente a la temática del libro. Entonces, ¿quiénes somos y cuál es la trayectoria que de alguna manera da lugar al libro?
yo estudié primero educación social, es decir, yo vengo de las instituciones, es decir, hay toda una trayectoria previa profesional vinculada a un ejercicio profesional institucionalizado. Y en ese momento, digamos que yo era muy joven, justo estaba empezando los estudios y me sentí durante mucho tiempo muy desorientada. Es decir, intuyendo que todo aquello que pasaba en esa institución no era lógico, ni era adecuado, ni era bueno, es decir, que muchas de las cosas que hacíamos más bien tenía que ver con cierta iatrogenia. Y eso en realidad, esa sensación de desorientación es la que luego me empuja a leer y a estudiar y hasta el día de hoy, ¿no? La necesidad de encontrar respuestas. Entonces, en mis orígenes, yo he padecido las instituciones. Es más, he hecho cosas que quizá son vergonzantes y nunca he escrito y nunca he contado porque me parece que, o las he contado así como muy sin pararme lo suficiente porque, pero la posición que he tomado tiene que ver entonces con el ejercicio de la docencia, el hecho de intentar transmitir a nuestros estudiantes esos elementos que les van a ayudar precisamente a resolver quizá un poco más rápido esa desorientación y que les permita ubicarse de otros modos en la propia práctica profesional, que ya sabemos que en nuestra universidad esa cosa de la práctica profesional está todo el tiempo puesta en cuestión, ¿no? Y estamos pues intentando repensar. Entonces, mi origen y mi vínculo con este tema viene de muy atrás, me interesa y siempre me ha interesado mucho. Y de hecho, la asignatura de Practicum 2, que es el marco en el que arranca este libro, por decirlo de alguna manera, yo la diseñé ya desde este campo institucional para repensar el fenómeno de las instituciones. Y con Miguel y los diálogos con Miguel y pues me ha permitido complejizar y seguir pensando, ¿no? ¿Hacia dónde? Porque de alguna manera algo que ocurre en este libro es que habrá una segunda parte. Quiere decir que aquí planteamos estas aperturas y este final vinculado a la transgresión, pero habrá una segunda parte necesariamente. Quiero decir que esto es un tránsito y cuando, yo lo entiendo así, cuando una pone, es decir, quiere dar a conocer un pensamiento, unas ideas, esas ideas no son cerradas, esas ideas están en un contexto de debate y de discusión permanente, de revisión. No hay nada cerrado, ni creo que nunca tenga que haber nada cerrado al respecto. Y en relación a mis trabajos previos, pues este trabajo tiene que ver y para mí cruza con todas esas ideas relacionadas con la necesidad de construir otros modos de estar, otros modos de habitarnos, otros modos de habitar también los espacios en los que vivimos. Es un esfuerzo que se quiere sumar a muchos otros autores y muchos otros trabajos vinculados a esta cuestión de la insurrección o de la necesidad de poder levantar otros modos de mirar que nos permitan precisamente habitar el mundo de otra manera porque es muy necesario. Y el pensar ese habitar en las instituciones para mí tiene que ver con ese camino en relación a reaprender a habitar el mundo, los espacios y las relaciones de un modo bueno, pues que no genere violencias en definitiva, ¿no? Que es lo que ocurre demasiadas veces en las instituciones. Me callo para que Miguel pueda decir sus cosas. Gracias, Asun. Miguelín. Bueno, bueno, gracias también. Me sumo a los agradecimientos bueno, pues a la Endija, a Laura, a Kit por estar hoy aquí y a Asun, por supuesto, y bueno, a quienes tengan a bien hoy haberse unido igualmente. En mi caso, ¿dónde lo colocaría o de dónde viene este vínculo, este lazo, ¿no? con el libro?
pues quizás situaría como dos vías, ¿no? Que se juntan en un momento de mi vida. Por un lado, bueno, pues una experiencia más a nivel familiar, de malestar psíquico intenso, que yo tampoco alcanzaba a comprender de todo, porque, bueno, a veces las relaciones y vínculos familiares se viven desde cierta lejanía o ausencia de compromiso. Y en paralelo, por una experiencia también profesional, en este sentido me resonaba lo que comentaba Asun, en donde yo llego pues ya joven, pero no tanto, habiendo estudiado o escapándome de ese lado oscuro que es la publicidad y las relaciones públicas, e insertándome en el mundo de la educación social. Y allí, pues en una asociación en realidad pequeña, empecé como un poco mi andadura como educador. Y entonces allí me encuentro, bueno, era una asociación que trabajaba con personas diagnosticadas y me encuentro que, bueno, se autodenominaban como una asociación de familiares de enfermos mentales y en donde operaba un modo de relación súper jerárquico, en donde a mí se me llega a decir que los grupos con los que, bueno, a quienes acompañaba, pues había de primera y de segunda, es decir, se establecían divisiones muy claras que tocaban con cierta suerte de jerarquía que menospreciaba de manera muy clara, ¿no? A gente con quien aprendí y mucho. Entonces, esto de algún modo me supuso una especie de quiebre en, en mí, porque no conseguía entender cómo era posible que estando aprendiendo y tanto hubiese semejante nivel de desprecio eh, sumido por quienes supuestamente tendrían que, en calidad de compañeras profesionales, acompañarme en mi labor. Y sin embargo, ese acompañamiento lo viví en realidad por parte de aquellas personas justamente que estaban, bueno, en calidad de usuarias del servicio, ¿no? Entonces, bueno, como que ahí me di cuenta que me faltaban claves comprensivas para acercarme y para descodificar qué era lo que estaba pasando a mi alrededor con relación al tema de la locura, enfermedad mental, psicosis, esquizofrenia, etcétera, ¿no? Y curiosamente, en diálogo con tantas personas, pues descubrí que había otras formas de encajar ese modo en cómo la institución les veía, ¿no? Es decir, bueno, esta forma de, bueno, tú querrás que yo sea esto que me dices que tengo que ser, pero yo puedo ser otra cosa, ¿no? Y entonces, acompañar esos procesos en sí mismo, yo creo que es una fuente de conocimiento enorme, que además resitúa de otra forma esos saberes que poseen quienes viven en primera persona determinada realidad. Entonces, bueno, eso seguramente unido a no sé, iba a decir aversión, pero al menos poca querencia por la autoridad, bueno, seguramente me lanzó a este, digamos, trayecto más de investigación con las personas para poder comprender de ese otro modo, ¿no? Pues la locura. Y diría que un poco en el origen está esto. La transgresión, obviamente conecta con esta necesidad de pensar el ejercicio profesional de otra forma, rompiendo esas barreras tan grandes que muchas veces nos ponemos y que funcionan básicamente como una especie de subterfugio para no exponernos y poner el cuerpo en el acompañamiento. Entonces, bueno, supongo que todo esto llega a, bueno, a materializarse en un libro que, como decía Asun y también comentabais antes, no pretende cerrar nada, sino simplemente colocar ahí elementos para seguir pensando quizás de otro modo, ¿no? Desde esos territorios de frontera. Buenísimo, vale, gracias. Bueno, me parece muy, les tomo la palabra en lo que le han dicho, porque fíjate, justamente yo le voy a añadir al comentario sobre la profesión, ya que compartimos universidad, ¿no? En nuestro contexto, la problemática con la educación social también tiene que ver con el hecho de que se ha institucionalizado, porque ha sido su lucha. Y en ese recorrido, nosotras observamos en nuestros estudiantes, precisamente, eh, hay por una parte, paradójicamente, una invisibilización de la idea de institución,
¿no? Es decir, asume ahora como la idea de un trabajo y retomando una palabra que dice el libro, en sus espíritus, al principio y al final, que dice, la buena voluntad no resuelve y no hace, ¿no? Se ha pasado de la vocación a la buena voluntad y se ha invisibilizado la idea de la institución. Justamente ustedes son unas profesionales que vienen del terreno y de un malestar y una incomodidad por la institución, con lo cual ustedes ya llevan la visibilidad de la institución en las carnes, cosa que es muy importante que las nuevas generaciones, al menos en estos contextos, tengan estas herramientas para poder hacer visible la problemática que hay en esos muros que se hacen invisibles para ellos. Y no solo muros. Por eso tomo esta reflexión, entonces, porque es un libro que, en palabras de ustedes, y como ha dicho Laura, ofrece herramientas, ¿ok? Y desde el espíritu que ustedes han mencionado, que es ese espíritu de constructor, ¿no? Bueno, de dar visión a esto de las instituciones. Y entonces, fíjate que es buenísimo porque este libro entonces comienza precisamente, o sea, prosigue más bien, porque ya comenzó, eh, prosigue precisamente habiendo hecho el inciso de que, aunque trabaja el tema de la salud mental, también está orientada a trabajar la problemática de aquellos seres alterizados, institucionalizados, y bueno, tenemos una gran lista, pues, tullidos, etcétera, todos los que estamos en un lugar de alteridad, ¿no? Entonces, vamos a hacer visible un poco estas instituciones, ¿no? Precisamente porque es una de sus potencias. Este libro es muy potente en el sentido o sea, de cómo, número uno, ¿no? Visualizar la idea de que las instituciones no son solo los muros y los pasillos y tal, no obstante lo son y ejercen una influencia muy brutal, pero que son básicamente unos lugares de relación que son a su vez lugares de simbolización del mundo, son unos lugares donde se ejercen prácticas y donde todos esos elementos generan efectos precisamente sobre las personas que ahí conviven y trabajan, que no son solo lo que se llaman las usuarias o los usuarios, sino precisamente los profesionales, ¿no? Pero hay algo más y previo que me parece muy interesante de este libro, y es que precisamente lo expone en su razón de ser, vamos a decir, de ontología, es decir, qué es una institución y qué lugar ocupa en un orden social y si es previo o no es previo a la idea de individuo, ¿ok? Y esto es fundamental, porque normalmente en la profesión solemos pensar en las instituciones o bien como sumatoria de individuos o bien como una carcasa que está completamente alejada del individuo, ¿ok? Y entonces, en ese pensamiento hegemónico de lo que es una institución, ustedes rompen con esa idea al introducir precisamente lo que sería una ontología relacional. Es decir, en la base de todo orden social hay una relación y lo que viene a ser una institución, ¿ok? Es precisamente un modo estabilizado de relaciones, ¿ok? Y dentro de esas relaciones se producen las identidades. Y en las instituciones de salud mental, amén de otras instituciones de los sistemas sanitarios, sistemas educativos, producen una identidad fundamental que es el usuario y el paciente, ¿ok? Entonces, amén de otras, ¿ok? Y aquí se refleja precisamente el malestar que ustedes estaban viviendo, ¿ok? Entonces, a mí me gustaría
en el marco de esta institucionalidad, que ustedes repasaran un poco, digamos, cuáles son, primero, cuál es la situación actual en nuestro contexto, cuanto menos, pero ustedes conocen otros contextos, de las instituciones de la salud mental concretamente, ¿ok? Porque al fin y al cabo vamos a transitar por aquí para dar paso y para ver, ¿no? En qué sentido, por ejemplo, estos elementos que ustedes trabajan en el libro, ¿no? Estos mecanismos que hacen de la institución una patología o que la institución patologiza, ¿no? Vamos a hablar un poco entonces de cómo esta institución construye identidades, cuáles son los padecimientos que Asun mencionaba, iatrogénicos, que nos los hagas un poco más explícito, Asun, el tema de la iatrogenia, y cómo es el estado actual y hasta dónde llegan las patologías de las instituciones. ¿Ok? Si quieren tomar la palabra, esto estaría muy bien en este diálogo. ¿Quieres tú, Miguel? Como quieras. Bueno, Arranca tú y luego me sumo. Vale, bueno, yo no sé, diría inicialmente que en relación con la salud mental lo que existe es un predominio de un modelo médico que es hegemónico y que al final nombra bueno, determinadas condiciones que no dejan de ser respuestas comprensibles a situaciones que vivimos en nuestro día a día en términos de enfermedad patologiza. Y esto lo que implica en muchas ocasiones, en términos de malestar, es el resultado de la desubjetivización, de la deshistorización de las personas. Es decir, no importa quién es esa persona, ni lo que haya vivido, ni lo que le haya acontecido, sino que importa cómo se ha nombrado eso que supuestamente le pasa y cómo se describe en historiales clínicos, etcétera. Es decir, ahí se expulsa la voz narrativa de las personas y se impide que puedan decir acerca de lo que les pasa, ¿no? Yo creo que esto es uno de los principales efectos, al margen de que efectivamente como resultado también se construye un tipo de identidad que es una identidad fosilizada, que diría Martín Correa. Es decir, eres un esquizofrénico y pareciera que esto dice en esencia lo que una persona es, ¿no? Entonces, al final ahí hay un inmovilismo. Y claro, en ocasiones esto se interioriza, en ocasiones si te revuelves y rechazas estas categorías, se te pone fuera y se toma como indicio sintomático de esa enfermedad que ya se apunta, el que rechaces ese diagnóstico, invocando la idea de la conciencia de enfermedad, etcétera, ¿no? Que además lleva consigo aparejada toda una serie bueno, aparejados toda una serie de tratamientos de tipo farmacológico y demás. Entonces, al final, claro, en las instituciones esto está ocurriendo. ¿Qué pasa con las educadoras cuando desembarcan en el campo de la actuación profesional? Es que en ausencia de epistemologías o de conocimientos o formas de acercarnos a esta realidad críticas, reproducimos esto que el modelo biomédico nos está proponiendo. Y en esta reproducción lo que estamos es participando de una suerte de violencia, no solo epistémica, sino que pasa pues justamente, ¿no? O sea, no solo tiene que ver con que se invisibilicen los saberes de las personas a quienes acompañamos, sino que se borran su subjetividad, su historia, etcétera, ¿no? Entonces, acabamos formando parte de algún modo en calidad de profesionales de esta suerte de engranaje, ¿no? que reproduce un sistema que es profundamente violento. Entonces, me parece que es importante poner el foco en cómo se están
bueno, cómo eventualmente pueden funcionar determinadas instituciones para ver qué encajes podemos hacer que cuelen otras prácticas y otros discursos que abran posibilidades distintas a las personas. Y no digo solo a aquellas a quienes eventualmente acompañamos, sino a nosotras mismas como profesionales que también podemos sufrir y, bueno, creo que es una cuestión que al final no deja de ser común el padecimiento, por mucho que de un modo u otro se rubrique o nombre de una u otra manera, ¿no? Serán diferenciales, pero hay algo del orden del malestar que puede ser común. Y creo que sería interesante poner ahí el foco para ver qué elementos pueden, justamente siendo comunes, reunirnos para pensarnos en común desde otra lógica distinta. Y las instituciones pueden o no admitir esto en función de la rigidez de sus normas y de toda una serie de cuestiones que intentamos mal que bien colocar en el libro. Bueno, lo cerraría con esto, Asun, por si también tú quieres Vale, acercar bueno, vuelvo alguna idea. a la pregunta esta que hacía Kitina. ¿Cuál es la situación actual en nuestro territorio de las instituciones de salud mental? Básicamente el abordaje de la salud mental en España tiene que ver con el tratamiento de la enfermedad, no con una lógica salutífera, digamos, de producción de salud, sino de tratamiento de enfermedad. Esto por un lado que básicamente se da en un campo institucionalizado hospitalario. Tenemos un modelo hospitalocéntrico. Sí que hay atención ambulatoria, pero en esta lógica que decía Miguel, biomédica, ¿no? Fundamentalmente, que piensa el origen del sufrimiento a nivel orgánico, aunque es incapaz de decirte dónde se localiza exactamente el mal, teóricamente, ¿no? Y por otro lado, digamos, el traspaso de la atención en las familias, ¿no? En España hay un modelo familista, básicamente. Hay un estado del bienestar débil, por decirlo de alguna manera, que se apoya mucho en la familia, ergo en la mujer cuidadora. Y ahí tenemos un melocotón, tenemos un problema, por tanto tenemos un modelo de asistencia de cuidados institucionalizado o bien familiarizado. Em, y el que está institucionalizado y que también trasvasa a las familias está siempre en esta lógica biomédica, farmacológica. Entonces, hay mucha atención que es ambulatoria, que no tiene que ver con el manicomio, pero que mantiene una relación manicomial. Es lo que decía Kitina, que la institución no tiene que ver solo con paredes y muros, sino que tiene que ver con una lógica relacional muy fija que ubica a ese atendido en una situación de inferioridad la mayoría de las veces. Y en relación a la iatrogenia, pues esas dinámicas institucionales que tienen que ver pues, con cierta violencia epistémica o injusticia no hermenéutica, es decir, la gente no es escuchada, el conocimiento de la experiencia nunca es incorporado como algo valioso, se utilizan esas formas de nombrar al otro esquizofrénico, psicótico, tullido, lo que sea, bueno, discapacitado, ¿no? Esas, ¿no? Asociación de enfermos mentales, todo este tipo de vocabulario que en definitiva lo que hace es dañar digamos, y a imposibilitar que el otro pueda pensarse en función de su propia hermenéutica, ¿no? Entonces se da eso que Martín Correa llama el enfermo total, ¿no? Que es decir, es la persona está como atrapada en esta manera de ser leída y nunca aquello que hace o aquello que dice tiene un sentido por sí mismo, siempre es de alguna manera interpretado en función de esa enfermedad, de ese diagnóstico, ¿no? Luego, en un montón de instituciones, evidentemente no solo en el campo de la salud mental, lo que se da es una normalización de las violencias del tipo, pues se utilizan castigos, ¿no? Por ejemplo, te quito la batería de la silla de ruedas porque llegaste borracho ayer y para que no te escapes otra vez y te vayas de fiesta a una persona de 45 años. Es decir, este tipo de cosas que se hacen, que se justifican, ¿no? En nombre de una supuesta cumplimiento de la normativa que nunca, digamos, es repensada, sino que no, siempre se aplican estos términos universales como si todas fuéramos iguales y que en realidad nunca nuestras situaciones
son las mismas, ¿no? Se da en las instituciones residenciales, que tenemos un gran abanico en España, pues una imposibilidad de elegir ni siquiera quién va a manipular tu cuerpo, a qué hora quieres ir al baño. Es decir, la institución aplasta a unos y a otros, ¿no? El recorte de las experiencias, esto se da mucho en salud mental, esta cosa de en la institución muchas veces todo lo que se despliega tiene que ver con intentar generar una quietud, es decir, que no ocurra nada para que no se dé una especie, ¿no? Esa crisis, es el fantasma de la crisis, de la descompensación y ese despliegue de medidas para que no ocurra nada acaba matando la vida. Eh, Acaba recortando las experiencias y acaba convirtiendo la vida en unos mínimos, es decir, en un techo y en un plato. Muchas veces en las instituciones residenciales lo que ocurre es que todo lo que se hace es para garantizar un plato en la mesa y un techo y una cama y poca cosa más. Y la vida es mucho más que eso, ¿no? Y aquí coparticipa todo el mundo, porque también la conciencia social está tranquila, porque ya están atendidos en ese hogar, ya les dan de comer y no, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, estos son el tipo de efectos que se producen en determinadas instituciones que tienen que ver con esa iatrogenia. Es decir, decimos que queremos tratar un supuesto problema que definimos nosotros los profesionales a priori o las políticas sociales, eh, que nunca he revisado esa definición de problema que conlleva una serie de cosas que hacemos que perjudican más todavía. En ese sentido, en el sentido de dañar la subjetividad o de imposibilitar una producción subjetiva, de atrapar en determinadas identidades y categorías, etcétera. Exacto, buenísimo. O sea, en otras palabras, ¿no? Hay un conocimiento hegemónico, ¿no? Que dice que está generalizado, institucionalizado, que sitúa la razón de ser del sufrimiento mental en el cuerpo del sujeto per se, ¿no? Se argumenta genético, se argumenta tal, se argumenta cual. Este saber se institucionaliza y bajo la idea de que la forma de mirar la realidad determina el planteamiento del problema y la solución, digamos que se han instituido, valga la redundancia, un conjunto de entidades y de prácticas orientadas a una atención individual, ¿no? Que es sí, lo que ustedes llaman el modelo biomédico, el modelo individualizador, ¿no? Y es aquí entonces donde, además, por la propia lógica de las instituciones y la complejidad de la cual ustedes también hablan en el libro, eh, que están hipercruzadas de distintos ejes y dimensiones económico, político, social, que ahora hablaremos de ello, a la larga generan este tipo de perversiones que son las que ustedes hablan, ¿no? Precisamente. Y esto todo lo digo, o sea, puntualizo lo que están diciendo, precisamente para decir que una de las virtudes del libro es precisamente que al querer romper con este conocimiento, incluso con la idea de institucionalidad, ya transitándolo en el análisis institucional y en los capítulos siguientes, y en el capítulo siguiente que habla de una transformación molecular basada en una perspectiva interseccional, perdón. Me parece súper interesante porque ustedes van a situar por los propios ejes del análisis, y esto me parece fundamental, primero, un eje macroestructural, ¿ok? Que está tanto dentro de las instituciones como en la gran institucionalidad que es la vida, ¿no? Porque voy a hacer un inciso aquí desde el primer momento en el libro, y por eso tiene tanta potencia sociológica, es precisamente que se dice, no podemos estar fuera de las instituciones, y las instituciones no solo son las instituciones específicas de salud mental, hospitales o tal, y los muros de los edificios y tal, y de todo lo que estamos hablando, sino como decía un autor Castoriadis, que ustedes lo citan, dice, la primera gran institución en la que vivimos es la del lenguaje, ¿no?
Y entonces ahí tenemos los elementos culturales y tenemos las dimensiones de los macrosistemas, que ahora hablaremos, que ya per se están permanentes, digamos, vamos a llamar las instituciones de cielo abierto, estamos ya en ese constreñimiento de modelo relacional capitalista, androcentrista, etcétera, etcétera, digamos, condicionando un tipo de subjetividad en nuestro orden social que, y es lo que les voy a preguntar dentro de 5 minutos, pero tomarlo apuntes, que está implicado ya en la propia condicionamiento de lo que es el sufrimiento mental. Luego, en este mismo orden social, donde ya hay un elemento de producción de este sufrimiento mental, se recluye este sufrimiento mental, dado un conocimiento que lo individualiza y no ve estas causas sociales, en las instituciones tal cual ustedes las están describiendo, ¿no? Entonces tenemos aquí, digamos, una problemática de esta dimensión macroestructural produciendo sufrimiento mental y una hiperproducción del sufrimiento, cosificación del individuo y todo lo que han dicho al interior de las instituciones específicas orientadas al síntoma, como decía Sasson, ¿no? Y no directamente a la consideración de todo esto, ¿no? Entonces, estamos en un macro problema, ¿no? Entonces, de aquí que cuéntenos un poco en relación a este análisis institucional que ustedes proponen, pero también a los marcos, a estas transformaciones, ¿no? Basadas en un modelo interseccional, ¿no? Y molecular. Vamos a hablar un poco, digamos, primero de las macrocausantes o los macrocondicionamientos que dan lugar al sufrimiento mental en las sociedades en que vivimos, ¿ok? Y en el orden de la institucionalidad, ¿cuál puede ser el efecto del análisis institucional que ustedes proponen para generar una transformación? En otras palabras, ¿qué hacer? Claro, digamos, en esta relación entre lo macroestructural y la producción de enfermedad, esto es otro libro que podríamos hacer también, ¿eh? Pero no, no, es decir, evidentemente el marco capitalista, patriarcal, produce sufrimiento que luego patologiza para rentabilizarlo. Y ese es el contexto que nos encontramos, en el que trabaja esta educación social que tenemos aquí, ¿no? Entonces, en cualquier caso, efectivamente hay un contexto que está produciendo enfermedad, y que parte del tratamiento que da tiene que ver con la individualización de un problema social, que a su vez va a generar más malestar, un plus de malestar añadido. Y este es un tema que cruza con la educación social de nuestro territorio, en la que prácticamente no hay, o hay poco abordaje colectivo, ¿no? La mayoría de las veces lo que es un trato individual, se acompaña individualmente, etcétera, ¿no? Entonces, en el libro empieza a descolgar algo del orden de la potencia destituyente, es decir, de la necesaria desinstitucionalización en ese sentido, en el sentido destituyente. Y por eso vamos y hablamos en realidad de frontera, de margen, de forzar de alguna manera, de salir de ese centro institucional o esa institución total, y ser capaces de transformar o producir otra lógica institucional. Otra cosa es la pregunta si es posible, ¿no? Esa transformación de la institución o hay que producir por fuera, ¿no? Y entonces, de ahí las dos experiencias finales del libro que tienen que ver, en realidad cruzan con esa cuestión destituyente, ¿no? Y aquí, en realidad,
deberíamos iniciar otro libro, que, como decía antes, vamos a hacer. Eh, y y a mí, esta cuestión destituyente, claro, me remite muchísimo a Fernández Ligny, ¿no? Porque en realidad lo instituido tiene que ver con el proyecto pensado, tiene que ver con ese abordaje a partir de una programación de algo que no, de un ideal, de algo que se despliega para forzar ir a determinada dirección. Y en cambio lo destituido se mueve más en la relación, en la vida, en lo que pasa, en cómo nos relacionamos, qué es lo que ocurre en la vida, que no tiene nada que ver con eso programado, con eso escrito. Entonces para mí hay que ir un poco hacia esta dirección. Si esto es posible en un marco institucional o si más bien debemos abrirnos a otro tipo de formas de organizarnos que van a estar, porque en cierto modo organizadas necesariamente, porque decías, ¿no, Cristina, por el tema del lenguaje, ya somos seres de alguna manera institucionalizados en ese sentido, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que am, hay que ser capaces de pensar esas formas de otros modos radicalmente distintos, probablemente inéditos, ¿no? Para poder generar esas fugas y evitar esas violencias que a día de hoy sufrimos muchísimo en la mayoría de instituciones en las que trabajan educadores. Sí, que Sí, mi- bueno, sí, yo diría que, claro, aquí la estructura en realidad produce este malestar, pero es que este malestar producido por la estructura se viene reforzando una vez, pues igual nos encontramos, ¿no? En un marco institucional concreto que no deja de ser ese recorte, ¿no? De la realidad. Entonces, claro, no existe una fuera ni del capitalismo, ni del patriarcado, ni del cisgenerismo, ni de, yo qué sé, ¿no? Distintos ejes, pero, claro, como profesionales, en función de cómo se articule o se organice una institución, podemos, justamente por efecto de sus normas y de su rigidez, etcétera, estar quizás no haciendo ese trabajo por construir lo común, es decir, que hay algo del orden de, quizás en el barrio, en donde está esta institución en la que yo trabajo, se está movilizando la gente alrededor del malestar para impulsar un grupo de apoyo mutuo y yo no sé que existe porque mi ejercicio profesional, que se acaba a las 8 horas, termina, yo qué sé, bueno, en no sé qué momento del día y me voy a casa y me olvido de lo que he vivido ahí. Pero ¿dónde está la perspectiva comunitaria que intenta tender puentes y encontrarse con lo que ya está también pasando? Entonces, los efectos de este malestar que se encuentra, o sea, cuando te encuentras en una institución tal que funciona de modo cerrado y que no tiene conexiones con el exterior, esto también las educadoras y educadores sociales lo padecen. Y en muchas ocasiones esas fugas que permiten esas conexiones con el exterior no son posibles. Entonces, claro, aquí esto me hace pensar en la idea de que, lo comentaba antes Asun, con la cuestión bueno, pues de esta perspectiva como más en clave comunitaria, que en realidad de común tiene poco. Es decir, lo que ha conseguido es expulsar a las personas de esas instituciones que antes eran manicomios, ¿no? Y mandarlas a las familias se encuentran, sobre todo las mujeres cuidadoras, con que no tienen herramientas ni una red que sostenga determinadas problemáticas, digamos, vinculadas al cuidado. Entonces, lo común hay que construirlo. A veces ya se están haciendo cosas. Lo que no se puede es intentar romper algo y que la gente se quede a su suerte o a merced de algo que no está porque no lo conocemos o no podemos acompañar para que sean circuitos habitables en donde tenga un lugar la voz de quien sufre, sus proyectos de vida, sus deseos, etcétera. Esto hay que poder construirlo, aunque sea a nivel local. Y a veces ya existe, pero según cómo sea ese funcionamiento institucional, no siempre nos es posible o no hacemos ese ejercicio y yo creo que ahí hay una pelea política, ¿no? Por hacer también. Yo añadiría, Miguel, ya que estamos en un contexto latinoamericano, que lo colectivo se da mucho más allá
que acá. Y que el despliegue del estado del bienestar con todas sus instituciones, para bien y para mal, ha erosionado algo del orden de lo colectivo, de la solidaridad, de este común, ¿no? Y que a nosotros en España hay un vacío monumental en relación a esto, ¿no? Y es como necesario tejer ¿no? esa dimensión colectiva, volver a repensar de alguna manera cómo estamos haciendo las cosas, al menos en el campo socioeducativo. Eh, Mm. mm. Sí. Claro, perdón, Miguel, ¿ibas a decir Sí, algo? no, iba a decirlo, sí, sobre todo, o sea, porque hemos llegado a creernos en realidad que no somos capaces de enfrentar lo que nos pasa con los recursos propios, ¿no? De la comunidad dentro de nuestras comunidades. Es como la institución ha generado como una especie de idea que no, que parece que nos dice que no podemos hacer frente a eso que nos pasa sin lo que ellas, las instituciones, nos proporcionan en términos de servicios, de productos, etcétera. Hay como esta relación también consumista de, de lo que nos ofrecen. Y eso inhabilita de algún modo o hace que creamos que no somos capaces de hacer un montón de cosas que en realidad sí son posibles, ¿no? Y es interesante esta cuestión que coloca Asun de las diferencias seguramente entre territorios, porque el individualismo, al menos aquí, ha calado o recalado muy fuerte, ¿no? Entonces, claro, esto hace con que determinadas alternativas haya que pelearlas y muy fuerte si queremos que se materialicen. Claro, es que yo lo pienso un poco por la idea de la abarcabilidad de los estados, ¿no? O sea, la historia de la constitución del Estado latinoamericano, su proceso de conquista, arraigo, ha dado como resultado una cosa que antes nosotros llamábamos colonialmente un estado incompleto, desarraigado, pero básicamente incompleto, a otras personas lo llamaban subdesarrollado, etcétera, versus estados modernos perfectamente arraigados, que eran las sociedades europeas, ¿no? Básicamente. Entonces, esos dos fenómenos, ¿no? Esas dos historicidades en el modo del arraigo que tengan las administraciones, dan como fruto precisamente en esa relación con lo que es esta institucionalidad modernizada, racionalizada, que es esta tutela, por ejemplo, sanitaria, esta captura del Estado que tenemos en España respecto a que si tú naces tal, te nombran y ya te mandan por lugar, ¿no? Ya te tienen un recorrido de vida versus, sin embargo, las propias características de la estructura de la relación entre el Estado y la economía, básicamente en las sociedades latinoamericanas, al menos en la que yo provengo, de la que yo provengo, lo que da lugar es la desatención a ultranza y pero evidentemente la emergencia o sea, allí donde el Estado quiso irrumpir, ha expropiado la agencia de las personas y da como resultado la exclusión y el abandono por antonomasia, ¿no? Porque no ha acabado de edificar esa supuesta institucionalidad moderna de forma tal de poder incluir, sino que irrumpe, expropia, tiene la soberanía, pero no tutela, ¿no? Pero al expropiar recursos, eso genera exclusión y a la buena de Dios. ¿Me explico? Versus, en América Latina por lo menos hay había por lo menos mucha contradicción campo-ciudad, ¿no? Siendo que todavía el campo no estaba tan expropiado, todavía se podían mantener relaciones más de comunidad, pero en todo caso, en las situaciones en las cuales tú estás en el abandono de un Estado que te expropió primero, pero luego te abandonó y quiere borrar las instituciones de cuidado, de atención más bien, que luego quita y que te deja a la mano de Dios, evidentemente hay una larga historia de luchas y de autoorganización, ¿no? Entonces, claro, yo antes hacía
no es la broma, porque quizá decir broma es de mal gusto, pero de que aquí en España estamos luchando por la destitución y en América Latina luchábamos por tener instituciones, ¿no? En el sentido estricto de esta institucionalidad moderna, ¿no? Evidentemente, a la sombra de todo esto está lo que son las instituciones culturales y que emergen tanto en un lugar como en el otro, emergen, por ejemplo, en los estados de excepcionalidad, ¿no? Cuando pasan cosas, cuando pasan las pandemias, ¿no? Para lo bueno y para lo malo, porque no todas son bonitas y tal. Pero bueno, en todo caso, esta dualidad de contexto y esta relación con la institucionalidad es más bien una pregunta abierta. Es una pregunta abierta para situar el libro en cada uno de los contextos, ¿no? Y yo lo que quisiera es como remarcar eh, del libro su propio espíritu, que es su idea de frontera, ¿no? Y entonces esta idea de frontera tiene que ver con algo que no hemos mencionado todavía, pero que está en sus bases epistémicas también, que es que en tanto la institucionalidad tiene que ver con el poder, ustedes están utilizando dos modelos de enfoque que señalan que el poder no solo es represor, sino que es productor de cosas, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, la propia dinámica de la vida, las instituciones nunca abarcan la complejidad del mundo, ¿no? En los fundamentos de teoría, cuando citan al Eros y al Tánatos y los fundamentos del análisis que ustedes utilizan para trabajar las instituciones, y luego Foucault se deja claro que hay una inabarcabilidad de la vida, que es precisamente donde está la base social para el cambio. Por eso, tanto dentro de las instituciones, de las específicas que estamos hablando, como de las otras de cielo abierto, etcétera, hay siempre lo que se llama el imaginario y la práctica instituyente, que es aquello que empieza a emerger como sonido, como nuevo, como lo que se hace en los rincones, incluso en una institución lo más total del mundo como es una cárcel, cómo se construyen espacios, ¿no? Cómo se construyen espacios donde ahí precisamente hay esos saberes de los que habla el libro de ustedes, ¿no? Donde se construye otras realidades, ¿no? Que esto es yo creo que en el fondo lo que hay que rescatar y lo que rescata el libro y cuál es su espíritu, ¿no? Entonces quizá para cerrar, ¿no? Porque además estos espacios de frontera, entre fronteras, estos espacios sui generis, donde se le mezcla todo y donde hay, en catalán sería unos bullets de vida, eh, es quizá por donde viene lo que hay que empezar a mirar, sentir, oler para recuperar como experiencia transformadora, ¿no? Como experiencia de emergencia. Entonces, si ustedes, para cerrar, digamos, este coloquio, nos hablan de todo su espíritu con el espacio de frontera, ese intersticio, ese lugar, y sobre todo en relación con los temas de la salud mental, las experiencias que citan y las que no citan, para concluir con la potencia que el libro, como el libro acaba concluyendo con esa potencia, ¿no? Entonces, tienen la palabra. Bueno, yo brevemente diría que sí, esta idea de que donde hay poder hay resistencia me parece que es muy inspiradora, que permite comprender cómo efectivamente, ¿no? Frente a lo que está ya institucionalizado, justamente, bueno, emergen, ¿no? Alternativas. En el libro proponemos dos en concreto, pero una de ellas apunta a la Red Internacional de Escuchadoras de Voces, que es curioso porque en realidad es una iniciativa que está profundísimamente descentralizada. Esto es clave y significa que las iniciativas que, digamos, se movilizan al calor de esta gran organización están muy situadas en el territorio y atienden a las particularidades y contextos concretos.
Y antes lo mencionaba por encima, pero no me parece casual o creo que es importante volver sobre ello, y es que muchas de ellas, de estas iniciativas, se autodenominan grupos de apoyo mutuo. Y esto no es cualquier cosa. Es decir, en realidad hay toda una tradición de lucha radical que no solo atiende a la cuestión del sufrimiento mental o patologizado, sino que tiene que ver con otras resistencias y por lo tanto, en mi opinión, guarda un potencial transformador muy interesante que además es un debate que se tiene al interior de este movimiento. Es decir, hasta dónde no solo acompañar individualmente a quien acusa el malestar psíquico, sino cómo apuntar a aquellas causas de tipo social, político, económico, para transformar lo que está, digamos, en el origen, ¿no? Del malestar. Y lo dejaría aquí, en el sentido de que de algún modo sí que al menos a mí, me trasladan cierta dosis de esperanza, justamente porque esta posibilidad de autoorganización, de autogestión descentralizada, cuya lógica es otra que no la que invocabas anteriormente, Kit, cuando decías que el manicomio y esto, ¿no? Los muros, no, no, claro, una lógica distinta que opera de otro modo y en lo común. Y lo cerraría, o sea, cerraría con esto porque creo que es una idea que es muy potente. Añadir a esta experiencia que comentaba Miguel, pues precisamente el ejercicio de justicia epistémica, ¿no? Porque hay toda una producción de conocimiento vinculado en este caso a- a los distintos modos de habitar esas voces, ¿no? Que es el, digamos, el signo de la locura, que justamente se colectivizan y permiten algo muy distinto a lo que pasa en esas otras instituciones. La otra experiencia es la escuela de Bunil. La escuela de Bunil es una escuela de educación especial que de alguna manera está produciendo todo el rato desplazamientos, porque no es un centro sanitario de la locura, es una escuela y eso implica que los que van allá no son locos, sino que son estudiantes. Entonces, lo que hace Bunil es moverse siempre en estos territorios de frontera entre lo que es la salud, lo que es la educación, eh, permitiendo, digamos, o dando un lugar a la producción del otro, que en realidad es lo que hace también Hearing Voices, ¿no? Es decir, dar un lugar a esa producción subjetiva. Y eso implica, pues, también dar un lugar al rechazo, al no, al ahora no quiero. Es decir, dar un lugar a ese tiempo que el otro necesita, que no son los tiempos que imponen, que se imponen normalmente en otro tipo de instituciones. Em, y lo que hace Bunil es dejar entrar la vida. No, se mueve justamente en todo lo contrario a ese pantano de quietud que comentaba antes, que intentan producir muchas instituciones sanitarias. Al contrario, es movilizar, entrar, salir, generar distintos centros también en la propia institución. Por eso hablan de institución estallada, ¿no? Porque hay como distintos territorios dentro de la propia institución, etcétera. Entonces son dos ejemplos de cómo producir ciertos desplazamientos para dar un lugar a otro tipo de lógica, para que acontezca otro tipo de relación, ¿no? Y eso necesariamente tiene que ver con mover algo del orden del poder, mover algo del orden del encargo, ¿no? De los roles, etcétera. Bueno, pues maravilloso, ¿no? Porque está publicado el espacio de frontera en la editorial Endija, ¿no? Que también abre grieta. Y bueno, nada, solo yo cierro el espíritu de todo esto diciendo que esos espacios de frontera no tan organizados como lo que tú dices están ahí y para ser vistos y potenciados. En mi experiencia de los centros penitenciarios, impresionante cómo están, ¿no? Entonces, bueno, invitar a nada, a la lectura del libro. Muchas gracias, de verdad, porque me ha gustado mucho leerlos a ustedes otra vez y bueno, y estar aquí en esto. Yo les traje este regalito, que son mis apuntes del libro. Es maravilloso. Ah, me encanta. Entonces, bueno,
Yo no sé, de mi parte, muchísimas gracias y la verdad, bueno, solo invito a la lectura del libro porque realmente es una gran herramienta y tiene de todo. Así que muchas gracias y no sé si ustedes quieren decir algo más. De mi parte, yo cierro aquí y con mucho placer haber estado en esta conversación. Muchas gracias, Kitina. Bueno, Muchas gracias. Y yo por mi parte nada, decir buenos días por allí, buenas noches por buenas aquí. noches, ya se están por ir a dormir. Acá hay unos comentarios y agradecimientos y saludos. Rafael de Piano te saluda, Zun. Bueno, Alfonsina también, que dice que es muy movilizador escucharlas, así que manda un saludo. Bueno, y hay varios comentarios. Y sí, como decía un poco ahí Brígida, este es un libro, bueno, así como para ir desmenuzando, digo yo, ¿no? Porque condensa tanto y en esto que hablabas de los contextos también, ¿no? Cómo ir entrando a ese libro y pensándonos también en el contexto en que estamos viviendo en nuestro país, donde, bueno, justamente las instituciones están siendo desmanteladas, ¿no? Y qué es lo que estamos esperando nosotros y viviendo, ¿no? De parte de todo eso. Así que me parece que también es como una apuesta para, bueno, para pensarnos, ¿no? En estos territorios que estamos habitando, que a veces se diluye un poco lo geográfico, ¿no? Y nos encontramos más desde otros territorios que tienen que ver bueno, con esto, con cómo transcurre y cómo se genera la vida. Así que bueno, más que agradecida de mi parte desde la editorial, que hoy, bueno, se hayan tomado este tiempo y estén a esta hora hablando sobre este tema, me parece que también tiene que ver con el carácter de este libro. Bueno, repetirle a la gente que nos ha estado escuchando y nos ha estado viendo, que bueno, que esta presentación va a quedar unos días más en el muro del Facebook de la editorial y que también seguramente a partir de mañana va a estar en el canal de YouTube de la editorial para volver a escuchar o para mirar en cualquier momento. Así que bueno, muchas Muchas gracias. gracias, Laura. Muchas Gracias gracias por por todo. confiar con nosotros y con nosotros y nada, muchos ánimos por allá. Mm. Bueno, muchas gracias. Seguimos conversando. Dale, bueno, gracias a todos.